Hermano que nos puede llegar que bendiga a nuestros hermanos doctores. La verdad que faltan muchos hermanos, pero Dios sabe por qué no ha podido venir. Que Dios les bendiga a cada uno de nuestros hermanos, nuestras hermanas. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a buscar la palabra de esta tarde. La palabra está en Jonás. Gloria a Dios, aleluya. Si nos hemos contado, nos ponemos de pie. Jonás capítulo 1. Gloria a Dios, aleluya. Amén. 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 Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene por título y dice: Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Amantísimo Dios, Padre Celestial, Padre mío, está leída su palabra, mi Señor. Padre, le pido por misericordia que usted, Dios mío, úseme el labio, mi Señor, para poder predicar. Que no sea yo, Dios mío, que predique, sino sea usted, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, yo le pido, Padre, yo le pido, Señor, le cedo este lugar, Señor, para que usted predique en mi nombre, mi Señor. Y todo esto se lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y la gloria son para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive, a una ciudad el cual no eran cristianos, el cual era una ciudad grande, dice su palabra que era una ciudad grande, y ellos adoraban a otros dioses. Por eso Dios le dice a Jonás que vaya y pregone, ¿cierto?, contra esa ciudad. Pero Jonás, como era muy obediente, ¿cierto?, en vez de ir a Nínive, él se fue, todo lo contrario. Se fue lo más lejos, ¿cierto?, que era de esa ciudad. Porque él conocía, ¿cierto?, conocía cómo era ese pueblo, cómo era el rey, cómo era la gente, que era gente de maldad. Por eso Jonás no quiso ir, se rehusó a obedecer la palabra de Dios. Así como hay veces que también dentro del pueblo cristiano nos rehusamos a ir a la casa de Dios, nos rehusamos de venir, ¿cierto?, a orar el día sábado de 8 a 9, que es una pura hora. Nos rehusamos a levantar una oración
ese era Jonás, el cual rehusó, ¿cierto?, obedecerle a Dios. Pero Jonás, ¿qué es lo que hizo? Él fue, ¿cierto?, a un puerto y él compró un boleto para alejarse lo más lejos de esa ciudad. Este es el único caso donde un profeta se rehúsa a obedecer la palabra de Dios. Porque todos los otros profetas, cuando Dios le hablaba, ellos cumplían, iban, hablaban. Pero este profeta fue Dios mismo el que le dio, le avisó que fuera a Nínive. Cuando Jonás se sube al barco, lo primero que hizo fue y se fue a acostar, a dormir tranquilamente, pensando que el barco lo iba a llevar, ¿cierto?, lo más lejos de la ciudad de Nínive. Pero Dios, como todo lo sabe, todo lo ve, y vio que Jonás estaba arrancando, porque él se estaba arrancando, hizo, ¿cierto?, que se levantara una gran tempestad. Los marineros que estaban en ese barco, ellos estaban acostumbrados a estar en el alta mar con fuertes temporales, pero ellos nunca habían visto un temporal tan grande como le llegó en esa tarde. Y ellos decían que entre ellos que por qué pasó, por qué vino ese mal contra ellos, porque ellos nunca se imaginaron, y ellos pensaban que el barco se iba a partir en dos. Pero ellos oraban, pero ellos oraban a sus dioses, porque ellos no oran, no tenían Dios como el Dios que tenemos nosotros, el Dios que nosotros oramos, ¿cierto? Y nuestro Dios a nosotros nos concede. Si oramos por sanidad, nuestro Dios nos sana, hace sanidades. ¿Cuántos milagros en este momento Dios ha hecho? Pero ellos no tenían un Dios que hacía milagros. Tenían los dioses paganos. Y el patrón dice que el patrón, o sea, el capitán del barco, para decir bien, ¿cierto?, bajó y vio que Jonás estaba durmiendo tranquilamente. A lo mejor estaba soñando que estaba en otro lado, pero no era así. Y lo reprende y le dice que ore, dice, el patrón le dice, ora a tu Dios para que se calme el mar. Y de ahí los marineros le preguntan a Jonás que de dónde era, de dónde venía, a dónde iba. Y Jonás le dice que era hebreo. Y le dice que él iba huyendo de la presencia de Dios. Ahí en ese momento se dieron cuenta que el mar se había levantado, ¿cierto? Era por causa de Jonás. Y dentro de ellos dice, echemos suerte para ver por qué vino ese mal.
Pero como Dios tenía todo lo que Dios tenía todo listo, y la suerte cayó en Jonás. Y le dicen, ¿qué haremos? Y Jonás le dice, échenme a mí al mar, porque por mí le ha llegado, ¿cierto?, esa tempestad. Pero los marineros, antes de echarlo a Jonás al mar, primero oraron delante de nuestro Dios. No oraron al Dios de ellos, y le pide que tenga misericordia por ellos, por lo que ellos iban a hacer. Porque imagínense, ellos oraron y pidieron misericordia a nuestro Dios por una persona, y Jonás no tenía misericordia porque eran miles de los ninivitas, eran miles, y Jonás no tenía misericordia por ese pueblo. Pero sin embargo, los marineros que no creían en Dios, no tenían el Dios nuestro, ellos se compadecieron de un hombre. Dice su palabra que al momento de echar a Jonás al mar, esa tempestad se calmó. Sí, Señor, aleluya. De ahí los marineros reconocieron, ¿cierto?, y pedían perdón por haber echado a ese hombre al mar. Reconocieron, ¿cierto?, que los hebreos tenían, ¿cierto?, un Dios verdadero. Ese Dios que nosotros tenemos, un Dios verdadero, un Dios que sana, salva, que hace muchos milagros. Pero Dios, ¿cierto?, como todo lo ve, todo lo sabe, tenía preparado un gran pez, el cual se tragó a Jonás. Y Jonás, dentro del vientre de ese gran pez, él reconoció que él no había hecho lo bueno delante de Dios, y él oró, ¿cierto?, dentro de ese gran pez, dentro del estómago de ese pez. No se sabe, la Biblia no dice qué pez era, pero dice que era un pez grande. Jonás tuvo 3 días y 3 noches dentro de ese gran pez. Dice la palabra que se asemeja a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estuvo muerto, cuando lo enterraron en esa caverna, Él estuvo 3 noches y 3 días. Y al tercer día resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y también Jonás, al tercer día, ese pez fue y lo vomitó, dice, en la playa. No dice dónde, pero según dicen que fue muy cerca de Nínive. Y Dios le vuelve otra vez a decir a Jonás, ve y pregona delante de este pueblo Nínive, porque en 40 días, si no se arrepienten, yo los voy a exterminar. Jonás recorrió pueblo por pueblo, ¿cierto?, avisándole que en 40 días, si el pueblo no se arrepentía, Dios lo iba a exterminar. También ese 40 días se asemeja, ¿cierto?, cuando Moisés estuvo en el monte de Sinaí. Él estuvo 40 días y 40 noches intercediendo por el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, para que Dios le tenga misericordia.
porque el pueblo de Israel era un pueblo rebelde. Por eso cuando Dios le dice a Moisés, baja, dice, porque el pueblo de Hebreo, dice, se ha rebelado y han hecho, cierto, un Dios de oro. Que Dios, cierto, tenga misericordia de Israel, porque todavía hay muchos israelitas que no han reconocido, cierto, a nuestro Padre. Así como esos 40 días, dentro de esos 40 días, cierto, la gente se empezó a convertir, se convirtió, se empezó a orar, a humillarse. Y también, cierto, el rey escuchó, cierto, lo que venía a su pueblo, a su ciudad. Y lo primero que hizo, le dijo a la gente, les pidió ayuno, que todos ayunaran. Todo ser humano ayune, jóvenes, niños, adultos, animales, hasta los animales ayunaron. Pero Dios, como es misericordioso, Él, después que vio que estaban todos ayunando, desde el rey para abajo, hasta los animales, ¿cierto? Él se arrepintió. Porque Dios no es un Dios severo. Nosotros tenemos un Dios que sí sabemos que también de repente nos aprieta un poco, nos castiga, pero no es un castigo severo, porque Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y Dios se arrepintió de haber pregonado, ¿cierto?, que lo había exterminado. Por eso Jonás sabía que Dios era un Dios de arrepentimiento, que en cualquier momento Él se iba a arrepentir de este pueblo. Por eso Él estaba convencido, por eso no quería Jonás ir a pregonar, ¿cierto?, contra Nínive. Y él, cuando conversa con Dios, Dios le dice que por qué estaba enojado. Y él le dijo, sí, estoy enojado hasta la muerte. ¿Quería Jonás morir? Porque Dios se arrepintió. Dios se arrepintió de ese pueblo. Y Jonás quería morir. Jonás no le gustaba, ¿cierto?, ese pueblo, porque sabía que antes había sido un pueblo de maldad, un pueblo cruel, sobre todo para los israelitas, porque también ellos tomaron muchos prisioneros de los israelitas. Y por eso Jonás no quería que Dios se arrepintiera. Pero Dios, el cual Él hizo toda la creación, para Dios todos son hijos suyos. Para Dios todos somos hijos suyos. Cristianos, no cristianos, somos todos creaciones de Él. Por eso Jonás estaba enojado. Que Dios, cierto, bendiga su palabra, que bendiga esta palabra, la verdad, que esto fue
y también fue para convencer, ¿cierto?, al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no se podían ver con los que no eran israelitas. Por eso esta palabra nos lleva que Dios no tiene preferencia por ninguno, por ninguna persona, no tiene preferencia por ningún país, no tiene preferencia por ninguna ciudad. Solamente Dios lo que quiere es que todo el mundo salve su alma. Y eso es lo que nosotros estamos buscando en este momento, es salvar nuestra alma. Pero para salvar nuestra alma tenemos que, falta mucho camino que recorrer. No sabemos el día de mañana, no sabemos cuándo vendrá, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo a buscar a los suyos. Por eso, hermanos, tenemos que estar de cuenta para que el día de mañana, cuando suene esa trompeta, estemos a cuenta y volvemos, ¿cierto?, al encuentro de nuestro Señor. Que Dios nos bendiga. Hasta aquí está la palabra. Póngase de pie. Gloria a Dios.